Bueno, mi nombre es Carla Baglietto, soy peruana, vivo en Lima y hace más de 11 años sufrí un proceso de conversión. Y digo sufrí porque es un proceso largo. Vengo de una familia católica. Mi mamá era muy católica. Después de haber perdido a mi papá, la empecé a ir a ver que iba a misa. Antes ella no iba a misa. Y mi hermana también es una mujer, mi hermana mayor, súper católica. Y yo siempre las veía a ellas y decía, ¡qué lindo! ¡Qué bonito lo que sienten! Pero yo tendría que volver a nacer para poder sentir algo así como ellas. Y bueno, efectivamente, es como que hubiese vuelto a nacer y empecé a sentir algo que nosotros llamamos, o empecé a experimentar el don de la fe. ¿Cómo fue? Bueno, la verdad lo mío fue algo muy místico. Yo no era practicante, yo no era católica practicante, yo no me había casado por la iglesia, ni siquiera pensaba hacerlo, no lo creí necesario. Era la típica chica que quería ponerse su vestido blanco, tener su fiesta, que vayan sus amigos, pero de verdad, de la bendición de Dios, nada. Y hoy día digo, qué bueno que haya sido así, porque cuando empecé a tener esta serie de sueños que para mí fueron totalmente místicos, porque yo no iba a la iglesia, nunca iba a misa, fueron como transformándome poco a poco. Y yo no me daba cuenta al inicio, no sabía qué era lo que me estaba pasando, no sabía por qué es que estaba experimentando estas cosas, no tenía ni idea, no sabía ni con quién hablarlas. Y me acuerdo que el primer sueño que tuve fue con un ángel. Esto fue hace muchísimos años, más de 11 años. Fue con un ángel que en sueños vino y me dijo, te voy a llevar a un lugar para que tú de una vez creas. Fue muy impactante porque son esos sueños que tú los vives como si estuvieras viviendo una realidad absoluta. Me acuerdo que me llevó a un lugar súper alto, un edificio súper alto, y yo estaba muy emocionada de ver a aquel ángel, y yo le hablaba y a él la verdad no le interesaba lo que yo le decía. Él solamente había venido a darme como una especie de mensaje. Estábamos como en un balcón al frente del mar, y de pronto vi como del cielo bajaban cientos o miles de ángeles. Y ahí fue cuando él me habló y me dijo esto. Me dijo, cada uno de ellos tiene a una persona en la tierra. No tengas miedo, tú no estás sola. Y eso a mí me impactó un montón. Les puedo decir que tuve como una alegría que duró días y se lo contaba a todo el mundo. Pero bueno, no había visto a Jesús, no había visto a la Virgen, solamente había visto este ángel. Y de alguna manera empezó como mi búsqueda espiritual inconscientemente. No cambió muchas cosas en mi vida, pero sí empezó a haber como un interés espiritual que antes no había sentido. El segundo sueño fue aún mucho más impactante para mí y hizo un cambio mucho más profundo de alguna manera. Soñé como que yo ya había muerto, que yo ya no pertenecía a la tierra, y me vi como flotando con un montón de almas que estaban al costado mío, y yo me veía por encima del suelo, y estaba como al frente del mar, como en una playa gigante, y vi como del cielo caían hacia todos nosotros muchas flechas, pero estas flechas eran como mandadas del cielo. Yo la verdad sentía muchísimo miedo, cerré los ojos porque no quería ver cómo esas flechas me atravesaban, y al cerrar los ojos solamente sentía el sonido de las flechas que me rozaban, así como... Pero ninguna, absolutamente ninguna, me tocó. Cuando he vuelto a abrir los ojos, vi como dos bolas de fuego
que después entendí qué significaban, que cayeron como al fondo del mar. Paso siguiente, vi como dos guerreros vestidos de ranger, así, pero eran hombres muy fuertes, vestidos de guerreros, de ranger, salieron como del mar y se pusieron frente a mí, y yo podía entenderles todo lo que ellos me hablaban, o sea, me hablaban sin hablar. Y me dijeron esto: tú habías tenido que haber rezado mucho en tu vida y no lo has hecho. Y esta es tu última oportunidad. Y para llegar a donde tienes que llegar es por intermedio de la Virgen María. Y esta es la verdad. Y acá tengo a mi madre al lado. La verdad, ellos me inspiraban tanto respeto que yo ni siquiera me atrevía a mirarlos. Solamente estaba con la mirada mirando hacia el piso porque no me atrevía a preguntarles mis dudas, a nada. Solamente asentaba la cabeza así y no les decía nada más, porque lo único que recuerdo es la mirada de ellos, como si fuera de fuego. Me impactó muchísimo cuando me desperté. Le dije a mi esposo, se lo conté porque a él siempre le contaba todos mis sueños. Y bueno, es como que seguí viviendo, ¿no? No hice muchos cambios, pero sí empezó a haber una sensibilidad especial en mí. Empecé a interesarme más por la naturaleza, por las flores. Era como que los colores hasta eran diferentes. Podía ver una flor y podía ver por primera vez la belleza de una flor. Yo por mucho tiempo solamente vivía para trabajar. Estábamos mi esposo y yo sembrando de alguna manera por nuestra familia. Entonces lo único que hacía era trabajar mi casa, trabajar mi casa, trabajar mi casa. Y como pareja tampoco estábamos muy bien. Pero increíblemente, y cómo es el Señor, simultáneamente mi esposo también estaba sufriendo su proceso de conversión, pero él con Jesús y yo con la Virgen María. Y les voy a decir por qué. Bueno, ya me lo estaban diciendo, ¿no? Después de eso, tuve un tercer sueño, y ese es el último, que fue el que ya me hizo buscar ayuda, ¿no? Ese tercer sueño fue con la Virgen María. Me acuerdo que estábamos en un auto muy viejito, un auto que nosotros no tenemos, y mi esposo manejaba ese auto y estaba la Virgen, o sea, en espíritu, sentada detrás de nosotros. Y yo le decía: ¿a dónde nos llevas? Y ella no contestaba. Solamente me acuerdo que los caminos eran muy sinuosos, eran muy oscuros, y yo sentía como un poco de miedo o de temor. De pronto hemos llegado a una casita. Esta casita era muy pobre, como en una colina, y todo afuera era oscuro. Y dentro de la casa había muchísima luz, pero esa luz se podía ver solamente porque salía por debajo de la rendija de la puerta o por la ventana. Pero lo que me impactó muchísimo es que había mucha gente muy bien vestida alrededor de la casa, que caminaban como si fueran entes, como si fueran personas que estuvieran perdidas, ¿no? Como esos muertos vivientes. Ahí está, como los de las películas de los muertos vivientes que caminan así, sin alma, sin espíritu. Y yo los veía y era como que me asustaba verlos, ¿no? Pero yo tampoco podía entrar a esa casa, ni mi esposo ni yo. Y de pronto escucho la voz de la madre que me dice: en esta casa se reza el rosario. Y yo la miro y me dice: Legión de María. Y me vuelve a repetir: Legión de María. Y de ahí me manda un grito inmenso y me dice: Legionaria de María. Y es cuando yo me he despertado de manera abrupta. Por eso digo que a veces la Virgen María
es una mujer que tenía muchísimo carácter porque me habló muy fuerte, y me puse a buscar en internet qué era la Legión de María y descubrí que había sido fundada en Dublín, en Irlanda, y era el ejército de Jesús en la tierra. Para hacerles el cuento un poco corto y regresando al segundo sueño, en ese segundo sueño yo vi y entendí por qué a Dios se le quiere por sobre todas las cosas. En ese segundo sueño yo me di cuenta de que Dios era lo único permanente en el tiempo y que nosotros éramos nada. Cuando yo me estaba yendo al otro mundo, lo más importante en mi vida eran mi esposo y mis hijos, y en ese momento ellos carecían de toda importancia. Y yo creí que había sido buena o que había hecho siempre las cosas bien de alguna manera, o que nunca había querido hacerle daño a nadie, pero me di cuenta que mi vida no estaba bien. Y regresando ya al tercer sueño, fue que empecé a pedir ayuda y que alguien me explique qué era lo que estaba pasando. Después de ahí han pasado muchísimas cosas que yo creo que ya han sido dirigidas por Dios. Empecé a sentir un amor impresionante por Jesús que nunca antes había sentido. O sea, yo digo, ¿cómo puede ser que ayer no sentía nada y hoy día siento tanto? Para mí eso es solamente el don de la fe. Mi esposo también empezó a experimentar muchas cosas con Jesús y se transformó por completo, porque si yo era cero practicante, él era peor. Los frutos fueron dándose, nos casamos por la iglesia, fue algo que después de 8 años de matrimonio decidimos casarnos por la iglesia y fue un momento maravilloso. El Señor me dio un regalo en todo ese interín. Y bueno, hace casi 2 años, 1 año y 10 meses, mi esposo sufrió un accidente y murió. Nosotros dirigíamos un grupo de oración porque los frutos fue el don de la fe, empezar a rezar el rosario en nuestra casa. Después empezó a crecer, nos fuimos a un salón de una iglesia y empezó a crecer el grupo hasta que, bueno, mi esposo tuvo este accidente que fue muy doloroso para mí, porque para mí él y yo, fruto de la fe, éramos uno solo. Y fueron muchos meses o más de 1 año de demasiado dolor. La verdad yo creí que no lo iba a poder soportar, yo quería morir, a pesar de que sentía ese amor por Dios, por la Virgen, sentía que no lo iba a poder soportar, ver a mis hijos sufriendo tanto. Mi esposo era un hombre extraordinario, un excelente padre, un excelente esposo, o sea, era todo para nosotros. Y es como que después de un tiempo y después de haber seguido en el grupo de oración y de no abandonarme y de no abandonar mi oración y mi fe a Dios, y por todo lo que había vivido y experimentado, era imposible que no crea. Al contrario, es lo que me sostuvo por mucho tiempo y es lo que hoy siento que me ha regalado o me ha dado como una nueva fuerza, ¿no? Una fuerza que siento adentro que solamente puede ser espiritual, porque si miro hacia afuera es como que hay tantas cosas que nos pueden asustar, pero es como que miro hacia adentro y es una fuerza que va mucho más allá que las mías propias y personales. Y para mí eso es Dios dentro de mí, haciendo que pueda resurgir y llevar su mensaje con mucha más fuerza y con mucha más fe. Y eso es lo que quería contarles. Gloria a Dios. Amén.